Aquí tienes el script reescrito en español, manteniendo exactamente la misma estructura, el mismo OC, el mismo ritmo, el mismo tono emocional, las mismas pausas dramáticas y el estilo narrativo palabra por palabra adaptado. Fue una risa, aguda y despreocupada, que se escapaba por la puerta entreabierta del aula 3A. Y en el momento en que la escuchó, algo profundo en su pecho se apretó más fuerte que nunca en combate. Jack estaba en el pasillo con su perro de servicio, Rex, pegado tranquilamente a su pierna, una mano aún sujetando la correa de su vieja bolsa militar cuando se inclinó lo justo para ver dentro del salón. Y lo que vio fue como un impacto directo al corazón. Su hija Emily estaba al frente del aula, tambaleándose torpemente sobre su pierna protésica de metal mientras se apoyaba en las muletas, sus pequeños hombros temblando mientras intentaba no llorar. Y frente a ella estaba la maestra, regla en alto, rostro torcido de irritación en lugar de cuidado, señalando directamente a la niña como si fuera un problema que había que corregir en vez de una niña que necesitaba protección. Antes de seguir, no olvides darle like, repostear o compartir, y suscribirte. Y me da mucha curiosidad, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Volvamos a la historia. La voz de la maestra era alta, burlona, cargada de una paciencia cruel que lo hacía todo peor. Cada palabra caía como una bofetada mientras criticaba a Emily por ser lenta y distraer, preguntándole a la clase si el aprendizaje debía detenerse solo porque una alumna no podía seguir el ritmo. Algunos niños se veían incómodos. Otros miraban sus pupitres, pero algunos reían. Risas de verdad, de las que resuenan, y cada estallido hacía temblar más el labio de Emily hasta que las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Los nudillos de Jack se pusieron blancos mientras recuerdos de campos de batalla pasaban por su mente. Sin embargo, nada de lo que había enfrentado en el extranjero se comparaba con este momento, porque la guerra era honesta con su violencia. Pero esto era humillación disfrazada de disciplina. Crueldad escondida detrás de la autoridad. Y se estaba infligiendo a la única persona por la que él daría la vida sin dudarlo. Rex lo sintió al instante, orejas levantadas, cuerpo tenso pero obediente, ojos fijos en Emily como si entendiera perfectamente quién lo necesitaba más. Mientras Jack se obligaba a respirar, a quedarse quieto, a ver todo de verdad antes de actuar. Emily intentó responder una pregunta, su voz apenas audible, tropezando mientras cambiaba el peso, y cuando su muleta resbaló un poco, las risas subieron de volumen en lugar de parar, hasta que la maestra le gritó que se parara bien, como si eso fuera una opción que Emily alguna vez hubiera tenido. Jack sintió que algo se rompía dentro de él. Una lenta y ardiente comprensión de que esto no era un error aislado. Era un patrón, una crueldad diaria y silenciosa que ocurría justo debajo de las sonrisas orgullosas del pueblo y las pancartas limpias de la escuela. Esta mujer era alabada en la iglesia, admirada en las reuniones del pueblo, confiable con los niños, y aún así aquí estaba destrozando a una niña herida delante de sus compañeros. Y Jack entendió entonces que irse sería una traición mucho mayor que cualquier orden que hubiera desobedecido jamás. Se acercó más a la puerta, corazón latiendo fuerte, aún no listo para rebelarse, porque un soldado aprende a observar antes de actuar, y un padre aprende cuando dejar de mirar y empezar a proteger. Mientras el sol de la mañana se derramaba suavemente por el suelo del pasillo, Jack Carter le hizo una promesa silenciosa a su hija, una que cambiaría todo dentro de ese aula muy pronto. Jack Carter empujó la puerta por completo, y el suave clic del picaporte sonó más fuerte que un disparo en el silencio repentino que siguió, porque cada risa murió a mitad de camino y todas las cabezas se giraron al unísono. La maestra dejó de hablar, su regla congelada en el aire mientras Jack entraba con Rex moviéndose perfectamente a su lado, calmado pero imponente, el tipo de presencia que no necesita palabras para anunciar peligro. Jack no alzó la voz, no corrió hacia adelante, no mostró ira de la forma en que la gente espera que se vea la ira, porque la calma más peligrosa que había aprendido era la que llega justo antes de la justicia. Caminó directo hacia Emily, se arrodilló a pesar del peso en su rodilla herida, y con suavidad le secó las lágrimas con el pulgar, diciéndole que era valiente, que era fuerte, y que no había hecho nada malo. La respiración de Emily se entrecortó mientras se aferraba a su chaqueta, el olor familiar a cuero y aire frío la anclaba, y Rex se bajó a su lado, presionando su cuerpo cálido contra su pierna como recordándole que no estaba sola. Jack se levantó despacio y por fin enfrentó a la maestra, ojos firmes, voz clara y cargada de algo mucho más pesado que la ira. Le pidió que repitiera exactamente lo que acababa de decirle a su hija,
no como amenaza, sino como un pedido que llevaba el peso de la responsabilidad. Y cuando ella tartamudeó, de repente insegura, Jack sintió como si esa respuesta le hubiera dicho todo lo que necesitaba saber. Habló de dignidad, de cómo la verdadera fuerza se mide por cómo tratamos a quienes ya cargan más de lo que la mayoría de los adultos soportará jamás. Y le recordó que la autoridad sin compasión no es más que crueldad con permiso. El aula quedó en silencio. Ni una silla arrastrándose, ni un susurro mientras Jack se volvió hacia los alumnos y les dijo que reírse del dolor ajeno es fácil. Pero defender a quien lo sufre es lo que define en quién te conviertes. Y esas palabras calaron más hondo que cualquier castigo. Uno por uno, las expresiones de los niños cambiaron, la vergüenza reemplazó la diversión, y un pequeño en la primera fila dijo bajito que lo sentía, seguido por otro, hasta que el temblor de Emily se calmó y sus hombros finalmente se relajaron. El director llegó momentos después, atraído por la tensión, y la verdad salió a la luz rápido, porque la crueldad rara vez sobrevive a la luz del día. La maestra fue escoltada fuera, su reputación derrumbándose bajo el peso de lo que había estado oculto demasiado tiempo, mientras Jack rechazaba elogios o aplausos, concentrándose solo en Emily mientras la ayudaba a ponerse de pie otra vez, erguida. Afuera, el sol se sentía más cálido, el aire más ligero, y Emily sonrió por primera vez ese día mientras Rex movía la cola, orgulloso y firme. Jack sabía que las batallas siempre existirían. Pero algunas peleas importan más que todas las demás. Y mientras se alejaban de la escuela, entendió que proteger a su hija también había sanado algo en él. Porque a veces lo más valiente que puede hacer un veterano no es luchar en una guerra, sino plantarse en silencio y decir basta. Esta historia tocó millones de corazones. Si tocó el tuyo, déjanos saber con un like, comenta sí, y suscríbete o síguenos para más historias increíbles como esta.